Bien, ahora sí, buen día tengan todos ustedes, estimados colegas. Vamos a dar inicio. Espero que me estén copiando. Por favor, me indican si me están copiando y observan el monitor. Sí, ingeniero. Bien, ya les esperamos suficiente a los demás compañeros. Bueno, pues si están en la otra sesión, ni modo. Vamos a dar inicio a la nuestra. No sin antes comentarles que algunos de sus compañeros me pidieron chance por el tema de que creo que tienen que entregar sus perfiles y tienen que hacer una revisión con sus tutores. Si alguno de ustedes tiene el mismo problema o la misma problemática, pues no se hagan lío. Es importante que trabajen su perfil de proyecto de grado. Dicho esto, pues damos inicio a la sesión, no sin antes establecer que el día de hoy vamos a revisar el estudio de caso con cada uno de los grupos, como lo hacíamos convenientemente. Espero que todos hayan podido culminar el estudio de caso y vamos a terminar la primera parte de la materia, el primer capítulo, eh, desde una perspectiva más amplia, ¿no? Si bien nosotros habíamos establecido y habíamos estructurado que la administración es un proceso cuyo objetivo básico es coordinar eficazmente los recursos con los que posee la empresa, con el fin de lograr una máxima productividad desde el punto de vista del pensamiento clásico, no podemos olvidarnos de un elemento fundamental que hoy en día está en auge en los procesos administrativos, ¿no? Obviamente no podemos dejar de lado el término globalización. Es importante establecer que las empresas, sí, las empresas se han desarrollado con una mentalidad o con una perspectiva de globalización. La globalización nos ha llevado a la apertura de mercados y nos ha permitido desarrollarnos en base a el pensamiento de expansión. ¿Sí? Es importante analizar que los mercados emergentes, es importante analizar que los nuevos modelos de negocio hacen que nosotros veamos la administración desde una perspectiva mucho más global. El business to business, el business to consumer, son elementos fundamentales de este proceso de transformación. Entonces, aquel pensamiento que nosotros anteriormente lo estructurábamos o lo establecíamos en un pensamiento estático, vemos que hoy en día es dinámico. Entonces, la administración, desde ese punto de vista, es un proceso dinámico. Entonces, tenemos que analizar desde esa perspectiva, ¿no? Hoy en día hablamos, por ejemplo, de lo que son las multinacionales, ¿no? Hoy en día hablamos de empresas internacionales, ¿no? Hablamos de empresas que se dedican a hacer negocios en muchos lados, en muchos países, ¿no? Obviamente hablamos de lo que son las orientaciones, por ejemplo, ¿no? Desde un punto de vista de gobiernos corporativos. Ya estamos hablando de corporate governance, que es importante analizarlo, ¿no? Hablamos de lo que son la orientación etnocéntrica, la orientación policéntrica, la orientación regiocéntrica, y también hablamos de la orientación geocéntrica, ¿no? Obviamente cada una de estas desde una perspectiva global. Entonces, nosotros ya no podemos establecer el concepto de administración desde un punto de vista estático, como lo veíamos anteriormente. Ahora la administración se ha visto transformada, sí, y rebasada en su paradigma original, ¿no? Entonces, si analizamos qué es la orientación etnocéntrica, ¿no? Hablamos de que, por ejemplo, las operaciones extranjeras se basan en la de una casa matriz. Eso habla lo que es una orientación etnocéntrica, ¿no? Como en el caso McDonald's, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de una orientación policéntrica, obviamente estamos analizando que, y ahí entramos a un concepto muy interesante, que son el concepto de subsidiarias, ¿no? Ahí entramos el concepto de subsidiarias, que es fundamentalmente en un proceso de expansión regional, ¿no? Hablamos de que las subsidiarias, por ejemplo, eh, destinan de una gran libertad gerencial, ¿no? Ahí tenemos varios casos interesantes. Las franquicias, por ejemplo, son bastante interesantes de analizarlas. Hay un caso muy interesante, Subway es uno de los casos muy interesantes en cuanto al tema de las franquicias y las subsidiarias. Si hablamos de una orientación regiocéntrica,
¿sí? Obviamente ahí establecemos que las operaciones extranjeras cuentan con personal de base, con una base regional. O sea, ya estamos hablando de un concepto de administración mucho más complejo. Y finalmente, una orientación geocéntrica para que tengamos claro, ¿sí? Donde todas las organizaciones, ¿sí? Contemplan un sistema independiente que opera en muchos países, ¿no? Entonces, son estos elementos que nosotros ya entramos a un proceso administrativo más globalizado, ahí entramos a lo que es el gobierno corporativo, ahí entramos a conceptos tales como lo que es, por ejemplo, las subsidiarias, ahí entramos con el concepto de lo que son las franquicias, que son elementos que nos van a permitir a nosotros tener un concepto de administración mucho más global. Es por esa razón que el concepto de administración, si bien no ha sufrido grandes cambios en el transcurso de su vida, pero ha ido evolucionando para conseguir, sí, para conseguir que todos podamos de alguna manera establecer, desde la clase uno hasta la fecha, hemos establecido que es un proceso. La definición de administración, hemos dicho, es un proceso en el cual nosotros tenemos que establecer lo que es la planeación, la dirección, la organización y el control, y a esto le hemos sumado la integración para lograr los objetivos empresariales, ¿no? Satisfaciendo las necesidades del mercado y estableciendo fundamentalmente los recursos con los que contamos, ¿no? Humanos, materiales, económico-financieros o de sistemas, que son fundamentales para el concepto actual de la administración. Entonces, nosotros desde la clase uno hemos ido observando y hemos ido analizando los desafíos que involucran, ¿no? Los desafíos que involucran un proceso administrativo mucho más global, ¿no? Tenemos que entrar en contexto cuando hablamos de desafíos, porque es importante que nosotros establezcamos lo que ha venido ocurriendo, lo que ha venido ocurriendo en toda la historia del proceso administrativo, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Netflix y Blockbuster, ¿no? Es muy interesante analizarlo esto, porque los modelos de negocio han ido evolucionando como la tecnología ha ido evolucionando. Ustedes saben bien que la tecnología no es estática, la tecnología es dinámica. Hoy en día, por ejemplo, hablar de clases virtuales ha sido una necesidad. Años atrás, hablar de clases virtuales era pues una utopía, es decir, no vamos a entrar a clases virtuales porque realmente son bastante complejas y son bastante difíciles. Nos hemos dado cuenta que no es así. Las clases virtuales deberían ser un complemento dinámico a un escenario presencial. Evidentemente, estos escenarios tienen que venir acompañados de una gran estructura que nos permita a nosotros desarrollarlo desde una perspectiva global, ¿no? Ustedes pueden estar pasando una clase en La Paz con un profesor en México que casualmente se encuentre en el Oriente, en China, haciendo modelos de negocio. Entonces, tenemos que ir evolucionando, o sea, los modelos de administración han ido evolucionando. Y es un caso muy interesante el caso de Netflix, ¿no? El caso de Netflix es un caso muy interesante porque ha sido la que nos ha explicado, ha sido la que nos ha permitido entender que los modelos de administración tienden a evolucionar. Básicamente, este caso de estudio es muy interesante porque establece que antes de Netflix existían las famosas casas de arriendo de videos, ¿no? El caso de Blockbuster, ¿no? O sea, ellos arrendaban videos y te cobraban por un video cassette en VHS. Tú ibas a la tienda, te prestabas el video cassette, tenías 24 horas para devolverlo y si no lo devolvías, básicamente te cobraban una penalización por no haberlo devuelto, ¿no? Entonces, fíjense que inclusive aquí en Bolivia existía, ¿no? ¿Alguno de ustedes se acuerda de alguna tienda que realizaba el arriendo de videos VHS? ¿Alguno de ustedes tiene en la mente o alguno de ustedes ha, ha vivido la parte de arriendo de videos de VHS? ¿O los conoce al menos? ¿O los ha escuchado que había tiendas? En el caso de Bolivia. Dígame, compañero.
Eh, tengo una tienda, sí recuerdo que antes, ese, digamos, había que dejar y uno tenía 24 horas para ver la película y todo ese procedimiento. ¿Te acuerdas el nombre de la tienda? Aquí por donde vivía se llamaba Las Vegas, si no me equivoco, donde alquilaban Ah, ok. VHS. Sí, sí existían bastantes, ¿no? Pero una de las más grandes en Bolivia se llamaba Errols. Posteriormente, Euphoria, ¿no? Entonces, eran tiendas bastante grandes que tenían videos actuales. Si tú querías ver una película actual, lo que hacías era básicamente ir y prestarte un video, buscar, ¿no? Entre los videos que tenían, prestarte un video y pues, nada, ¿no? Ir a tu casa, mirarlo y verlo. Tenía un valor determinado, unas unidades monetarias, y a partir de eso, pues, así, ese era el proceso, ¿no? Entonces, Netflix nació porque casualmente uno de los consumidores de este servicio fue a devolver el video con retraso y le cobraron una cantidad excesiva, que era $40. Y dijo, no, 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 estas son macanas, yo no lo voy a hacer. Entonces, a partir de eso nació el concepto de Netflix, ¿no? Donde ya no se, al principio no se repartían VHS, sino que no había una tienda. Tú lo pedías por internet en un catálogo y te llegaba a tu casa en un DVD, ¿no? Ahí ya empezó el concepto de DVDs, ¿no? Y posteriormente ya fue evolucionando este negocio y se convirtió en una sala de streaming, ¿no? Obviamente, empresas como Errol, como Euphoria, como Adwaster, han sucumbido a este modelo de negocios administrativo que ha ido a favor de los cambios tecnológicos. Es por eso que nosotros no podemos ver a la administración desde un punto de vista estático. Tenemos que ir analizándolo desde un punto de vista más dinámico y observando fundamentalmente este criterio a partir de lo que son los cambios y las transformaciones, este, los cambios y las transformaciones tecnológicas, ¿no? Tenemos que ir de la mano, básicamente, ¿no? Hoy en día hay una guerra de streamings, es muy interesante verla. Cuando Netflix era el líder de los streamings, hoy en día hay una guerra de streaming entre Disney, entre Amazon, entre mismo Netflix, ahora está HBO. Todos estos elementos nos permiten a nosotros entender que los modelos de negocio tienen que ir desarrollándose desde el punto de vista de la administración, ¿no? Y obviamente, básicamente nosotros debemos aprender de estos modelos de negocio, ¿no? Es muy interesante ver cómo, por ejemplo, ha evolucionado otro tipo de casos de estudio, ¿no? Ustedes conocen este caso de estudio muy interesante desde el punto de vista de la administración. Por ejemplo, hay un caso muy representativo que me lleva a la mente los famosos Starbucks, ¿no? El famoso modelo de negocio de Starbucks. ¿Alguien conoce qué es un Starbucks? Lo han debido ver ustedes mucho. En Bolivia hay un Starbucks, pero ¿algunos de ustedes conocen qué es un Starbucks? Es un café que tiene varios Nada más sucursales en el resto del mundo. nada más es un café, así de simple. Como un restaurante que se caracteriza más que todo por sus bebidas y en la cual tiene varias cadenas por el resto del mundo y cada una está valorada por estrellas según la calidad del Starbucks. Ok. Evidentemente, sí, Starbucks es una cafetería, compañeros. Pero es una cafetería muy interesante porque Starbucks ha nacido, ¿sí? Ha nacido básicamente en 1971, ¿sí? En Seattle, ¿no? Y Starbucks ha emigrado a un modelo de negocios mucho más conveniente, donde básicamente el objetivo de Starbucks no era vender café. El objetivo de Starbucks fundamentalmente era
satisfacer las necesidades de los clientes desde un punto de vista no solamente del servicio, sino también satisfacerlos a los operadores, a los que trabajaban ahí, desde un punto de vista de hacerlos propios hacia la empresa, ¿no? Los empleados pueden comprar acciones de Starbucks, los empleados pueden trabajar hasta 20 horas a la semana porque sienten parte del negocio, ¿no? O sea, Starbucks ha migrado de una simple cafetería a un modelo de negocios muy interesante. Evidentemente, lo que comenta su compañero es bastante interesante. Cuando vemos un Starbucks, vemos una cafetería, pero en muchas partes del mundo, Starbucks se considera como un lugar donde vas a pasar tiempo, donde puedes tomarte una taza de café. Con una taza de café puedes estar todo el día y nadie te molesta. Yo quisiera que aquí ustedes estén en la cafetería Alexander con una taza de café y que no los chinguen cada 15 minutos. O sea, es bien complicado, ¿verdad? Entonces, ha emigrado un proceso así. Entonces es importante entender que la meta de Starbucks era construir una compañía con alma, así le llamaban ellos, ¿no? El caso de Starbucks es muy interesante porque involucra que todos los modelos administrativos desde el punto de vista de la globalización tienen que centrarse en un modelo dinámico. Aquí entramos en un concepto muy interesante, ese concepto que hace rato platicábamos, ese concepto que a nosotros nos parece bastante lógico de entender desde el punto de vista de un proceso administrativo. Ahí entramos nuevamente al concepto actual, ¿no? Que decimos es un proceso que nos involucra establecer la parte de la planificación, la parte de la organización, la parte de la dirección y la parte del control, ¿no? Y es por esa razón que, por ejemplo, existe, ¿no? Existe el concepto que nosotros hemos venido adquiriendo desde el inicio mismo de nuestra materia. Entonces, nosotros tenemos que entender que el concepto de administración es evidentemente un concepto muy dinámico, pero involucra un proceso administrativo donde no solamente está involucrado el proceso, sino también tenemos los recursos y sino también tenemos los objetivos que nos van a permitir lograr este objetivo. Entonces, la globalización, compañeros, visto desde el punto de vista de la apertura de nuevos mercados, nos lleva a nosotros a entender que desde el punto de vista de la administración industrial, ¿sí? Debemos, fíjense lo que les estoy hablando, debemos entrar a un proceso, ¿sí? Debemos entrar a un proceso que nos permita a nosotros este, optimizar, optimizar todos los medios que nos permitan lograr los objetivos esperados. Ahí también tenemos, por ejemplo, algunos enfoques muy importantes, como hablábamos desde el primer día de clases, algunos enfoques que nos abren las puertas a entender los conceptos de globalización, por ejemplo, ¿no? Los conceptos de eficiencia, los conceptos de eficacia, ¿no? Hoy en día la globalización nos hace entender que no solamente tenemos que ser buenos, sino también tenemos que ser eficientes y eficaces desde un punto de vista administrativo. Tenemos que buscar fidelizar a los clientes más allá de lo que el cliente mismo puede imaginar. Ahí habíamos hablado de casos muy interesantes y yo siempre traigo a la mente un caso de estudio muy interesante de e-commerce, el caso de Alibaba. ¿Alguno de ustedes me puede decir si han escuchado hablar del caso Alibaba? ¿Alguien? ¿Alguien ha escuchado de Alibaba? No puedo creer que ustedes, guerreros digitales, no hayan escuchado el caso de Alibaba.
Perdón, compañero, no te puedo escuchar muy bien. ¿Puedes repetir? ¿No es una empresa que vende artículos por internet, ingeniero? Es correcto. Alibaba es una institución que ha llevado el e-commerce, el business to business, a un escenario mucho más globalizado. Es una empresa que reporta miles de millones de ingresos al año por un modelo de negocios basado en una administración globalizada, ¿sí? Entonces, ¿por qué cito estos casos? ¿Por qué cito estos modelos? Porque es importante que ustedes vean que la administración no es estática. La administración es un proceso. La administración es aquel que nos va a permitir a nosotros dirigir, nos va a permitir planear, nos va a permitir organizar, nos va a permitir controlar y nos va a permitir integrar a nuestra empresa, pero desde una perspectiva global. Hoy en día estamos entrando a mercados emergentes que realmente nos permitan a nosotros entender el concepto de globalización. Y obviamente tenemos muchos casos que no podemos ignorar, los compañeros. Ustedes como estudiantes de noveno semestre no pueden bajo de ningún punto de vista ignorar los casos como lo que habíamos visto, ¿no? Blockbuster y Netflix. Es interesante, es súper interesante ese caso, súper extremo, ¿no? Como una empresa que estaba consolidada en un mercado ha sido rebasada por otra, como en el caso de Netflix, ¿no? Que lo ha rebasado completamente a Blockbuster y prácticamente lo ha dejado en el piso, ¿no? Para un modelo administrativo completamente dinámico. Tampoco podemos olvidarnos del caso del caso que acabamos de citar, Alibaba, que es uno de los modelos de negocio muy interesantes que nos ha permitido entender el business to business, ¿no? Desde el punto de vista del e-commerce, de un mercado globalizado. Ahí han surgido otras plataformas, ¿no? Como Mercado Libre, como Todo Ventas y así. O sea, hay que entender que cuando nosotros hablamos de administración, estamos hablando de conceptos cada vez más dinámicos, ¿no? Cada vez eh, eh, mucho más rápidos que nos van a permitir a nosotros de alguna manera establecer estos mercados y que nos van a permitir a nosotros entender que tenemos muchas perspectivas de negocio, ¿sí? Eh, yo recuerdo un caso boliviano muy nuestro, hace unos años atrás, hablando 5 años atrás, estábamos trabajando con el tema de la quinoa, ¿sí? Fíjense que nos han sacado del mercado más rápido de lo que hemos entrado. Y yo me reunía con los grandes productores de la quinoa, ¿sí? Unos 5 o 7 años atrás, si la mente no me falla, estábamos reunidos y pues ellos decían, nosotros somos líderes en el mercado, ¿sí? Nosotros tenemos la quinoa más hermosa del mundo, que es la quinoa real. Ellos hablaban bien orgullosos y decían, los mercados europeos, americanos, asiáticos, prefieren nuestra quinoa. Y yo les decía, sí, de acuerdo, pero no se olviden que el modelo es dinámico, les decía con lo que les acabo de decir. No se olviden que el concepto de la administración es dinámica, tenemos que ir evolucionando, tenemos que ir manejando los mercados, tenemos que ir entendiendo cómo los consumidores piensan y cómo llegarlos, ¿no? Desde una perspectiva. No, nosotros no entendemos, nosotros somos buenos productores y ahí centramos nuestro caso. Decía. Pues años van, años vienen, pues nos sacaron del mercado, estimados colegas. ¿Quién nos sacó del mercado? Pues el Perú. El Perú que tiene la quinoa más fea, la quinoa convencional que le llamaban, no la quinoa orgánica, es la que nos sacó del mercado. ¿Por qué? Porque nuestro modelo de administración no fue el ideal. Es por eso que nosotros no podemos estar estáticos ante un modelo dinámico. Como les decía anteriormente, no podemos nosotros bajo de ningún punto de vista verlo desde una perspectiva estática. Nosotros tenemos que verlo desde una perspectiva mucho más dinámica y tenemos que entender que han habido ejemplos en el mundo, han habido ejemplos, y por eso parto mucho de los ejemplos que hemos visto para que ustedes puedan entender que los mercados son mucho más dinámicos, mucho más rápidos y que los modelos administrativos tienen que evolucionar. Fíjense, un modelo estático como el que nos planteaba en su momento
el padre de la teoría administrativa clásica. ¿Quién era? A ver, por puntitos, ¿quién era el padre de la administración clásica? ¿No? ¿Quién era el padre de la administración clásica? Se me han olvidado tan rápido en una semana. A ver, a la una. Taylor. Su compañero dice tu nombre, por favor. Iraola, Enrique Iraola. Enrique Iraola. Ok, Iraola nos dice que el padre de la administración clásica es Fred Taylor, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? Ya. A ver, sigo contigo, Enrique. ¿Qué nos plantea Frederick Taylor dentro de sus conceptos que él mismo nos daba? ¿Cuál era la base fundamental de esta teoría de la administración? ¿Lo recuerdas? Si mal no recuerdo, era sobre la división de trabajo, la producción en cadena. Escuché súper entrecortado, por favor, te repito que una vez. ¿Ya? Ok, El, bien, que el trabajo debe ser dividido para aumentar la producción. así es. El padre de la administración clásica fue Frederick Taylor y como lo dice la diapositiva, establece que básicamente la base fundamental de la administración era el incremento de la productividad. Hoy en día hemos evolucionado ese concepto, gracias, Enrique, hemos evolucionado ese concepto y hemos entendido que es un proceso. Es un proceso es un proceso que nosotros debemos analizarlo desde un punto de vista mucho más global. La globalización, compañeros, nos lleva a entender cómo han ido evolucionando los modelos de negocio, ¿sí? Cómo han ido evolucionando los modelos administrativos, ¿no? De hecho, podemos analizar un caso así muy rápidamente, un caso muy grande, por ejemplo, el caso de la República Popular China. ¿Sí? Un caso muy, muy interesante que me habría gustado o que lo podamos analizar, pero que lo vamos a pasar muy, muy rápidamente, ¿sí? Básicamente, ustedes saben que China es un país basado en el populismo, ¿no? Basado en un modelo económico muy radical. Pero, sin embargo, ellos han evolucionado, ¿sí? A un desarrollo económico donde, si mal no me acuerdo, Deng Xiaoping estableció, sí, estableció que China sino pase a un modelo administrativo más eficiente. Entonces hizo que muchas empresas de carácter público pasen a dominio privado, pero con una particularidad, ¿no? Que era la evolución hacia un modelo mucho más dinámico del que ellos podían entrar. Entonces, China se ha convertido, más de ser, como lo vimos, República Popular de China, ¿no? Un modelo más, ha pasado a un modelo más dinámico, ha pasado a un modelo mucho más capitalista, si quieren llamarlo ustedes, ha dejado de ser más comunista y ahora es más capitalista que el mismo Estados Unidos, porque ha evolucionado desde una perspectiva muy, muy global. Entonces, la administración, compañeros, tiende a evolucionar y es fundamental para nosotros que podamos entender que la administración es un proceso. Es un proceso que nos va a permitir manejar nuestros recursos en base a nuestros objetivos, en base a un proceso administrativo que está en continuo desarrollo, ¿no? Entonces, ahí también tenemos varios ejemplos de enfoques empresariales globales. Por ejemplo, el caso de la industria
automotriz en Europa es bastante interesante. A líneas generales les digo, por ejemplo, ustedes saben muy bien que en Europa hay marcas muy interesantes, ¿no? Que tienen mucho recelo. Por ejemplo, en Italia está Ferrari, ¿no? Tenemos en Alemania la Volkswagen, ¿no? Tenemos también Peugeot, ¿no? La francesa Peugeot. Y así, tenemos varias empresas que se dedican fundamentalmente a cuidar su producción automotriz. Pero llegaron unos amiguitos desde un poquito más allá, desde el Japón, y quisieron entrar a este tipo de mercados. Ahí está pues Toyota, ahí está Nissan, inclusive por un poco los coreanos también quisieron entrar a este negocio. Y obviamente ellos trataron de cuidar su mercado, pero cuando se estableció la Unión Europea, se dijo que se iban a mejorar los acuerdos comerciales y obviamente los modelos de negocio tuvieron que cambiar. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Para evitar una competencia desleal, empezaron a poner plantas en Europa. Tanto Toyota, tanto Nissan, como, por ejemplo, algunas empresas coreanas, empezaron a colocar plantas en Europa, plantas automotrices. ¿Para qué? Para que los acuerdos comerciales no fueran afectados por ese tipo de trabajos, ¿no? Entonces, fueron así como fueron evolucionando. Hoy en día, por ejemplo, si hablamos un poco de la industria automotriz, quiero comprarme yo un Volkswagen. La pregunta es, ¿ese Volkswagen vendrá desde Alemania? ¿Alguien me puede responder esa pregunta? Quiero comprarme un Chevrolet. ¿Vendrá desde Estados Unidos, de la planta en Illinois de Chevrolet? ¿Alguien me puede responder esa pregunta, compañeros? Eh, Los ingenieros son ensamblados aquí en América, ese tipo de autos. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Por ejemplo, Chevrolet tiene su ensambladora en Colombia, ingeniero. Ok, muy de acuerdo. ¿Y Volkswagen, sabes dónde? Sí, ingeniero, si no me equivoco. ¿En dónde? En Brasil. Correcto, correcto. Tiene obviamente una planta en Brasil, tiene otra planta en México, ¿sí? Pero si nos vamos a pensar, si vamos a entender el concepto, y con eso estamos terminando nuestro capítulo 1, ya yo convencido de que ustedes han entendido los fundamentos de la administración para entrar desde el día de mañana a un proceso, al primer proceso administrativo que es la planificación o la planeación, nosotros tenemos que verlo y ver el concepto de administración desde una perspectiva mucho más global y tenemos que analizarlo con esos elementos, ¿no? Ahí es importante que ustedes pues establezcan criterios de gobiernos corporativos, ¿no? Criterios como por ejemplo son elementos como las franquicias, criterios como son, por ejemplo, elementos que nos van a servir a nosotros para entender cómo está evolucionando eh, los pensamientos administrativos. Ahí entendemos que, por ejemplo, antes para vender teníamos que establecer un espacio físico para la venta. Hoy en día no, hoy en día tenemos el famoso e-commerce, ¿no? El business to business o el business to consumer para que podamos establecer un modelo de negocios mucho más actual. Entonces vemos cómo va evolucionando la administración y que nosotros no podemos quedar atrás, ¿no? Básicamente, antes, fíjense lo que les decía, antes para estos carnavales, para que el mundo se entere de que yo estaba haciendo eh, una seguidilla de fiestas, tenía que publicarlo en la tele, en el periódico, tenía que publicarlo en todo lado, ¿no? Tenía que ser mis fotografías, y todas esas cosas. Hoy en día no, hoy en día estamos entrando a un mercado mucho más dinámico, donde básicamente todo el mundo se entera a través de lo que es el e-commerce, ¿no? Nos enteramos a través de lo que es este proceso
administrativo desde una perspectiva mucho más global. Me imagino que todos ustedes, absolutamente todos, han, han desarrollado un modelo administrativo, han podido observar los modelos cómo van evolucionando, ¿no? Cómo van desarrollándose. Estamos viendo cómo empresas van generando cada vez más desarrollo desde el punto de vista digital o tecnificado, ¿no? Que es obviamente hacia donde estamos yendo. Como les decía, se explica, por ejemplo, el crecimiento de Alibaba por el crecimiento mismo del Internet. Se explica los streamings. Hace unos años atrás alguien me decía, no, estás loco, ¿cómo que streamings aquí en Bolivia no va a funcionar? Y en Bolivia somos grandes partidarios de los streamings, ¿no? ¿Quién en su casa no tiene Netflix? ¿Quién en su casa no tiene Amazon? ¿Quién no tiene Disney? ¿Quién no tiene HBO? ¿Quién no tiene Star Plus? O sea, antes pensar en televisión por cable, pues decir, no es lo máximo. Hoy en día la televisión de cable está quedando cada vez más relegada, ¿sí? Por la digitalización, por ejemplo, y obviamente hoy en día estamos pensando en el streaming. ¿Sí? Obviamente, ¿qué preferimos? ¿Entrar a la televisión, mirar la novela del día o buscar los capítulos del 1 al 10 en un streaming? Obviamente yo creo que todo el mundo va a preferir buscar los capítulos del 1 al 10 en un streaming. ¿Quién no ha hecho un streaming? No hoy en día. Entonces se está quedando relegado la parte de lo que son las comunicaciones audiovisuales, ¿sí? Y eso platicábamos esta semana que pasó casualmente con unos empresarios unos empresarios que están invirtiendo muy fuerte en lo que es la televisión digital, ¿no? Pero desde una perspectiva mucho más centralizada, ¿no? Estacionaria. Obviamente estamos muy globalizados y necesitamos emigrar a un modelo de negocios como eso. Aquí estamos entrando una palabra que se llama modelo de negocio, que ustedes tienen que ver desde un punto de vista de administración global. ¿De acuerdo? Es por eso, compañeros, que tenemos que analizarlo así, ¿no? Es muy importante que nosotros establezcamos esos conceptos y estos criterios para que podamos entender que la administración ha evolucionado, pero que seguimos con el concepto de proceso administrativo. Inclusive ahí vemos cómo se ha venido desarrollando el proceso administrativo, ¿no? Así es como nosotros entendemos el concepto de administración y así es como nosotros debemos analizarlo y así es como nosotros tenemos que buscar fundamentalmente entender la concepción de lo que es la administración desde un punto de vista global. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario final, previo a que habíamos terminado ya la primera parte de el primer capítulo de lo que es la administración, los conceptos fundamentales de administración. ¿Algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran compartir, estimados colegas? No se olviden que hoy tenemos que analizar el estudio de caso que tenían para su casa y es importante que lo veamos, ¿no? ¿Alguna pregunta, estimados colegas? Maciel, ¿tienes alguna pregunta? Ingeniero, no. Está bien. Jonathan, ¿tienes alguna pregunta? No está Jonathan. Karen, ¿tienes alguna pregunta? Ninguna pregunta, ingeniero. Ok. A ver, alguien más le vamos a preguntar. Pues hay muy pocos chavos, ¿eh? A ver, Brian, ¿tienes alguna pregunta, Brian? No, ingeniero, ninguna pregunta. Ok. Bien, colegas, entonces ya hemos nosotros concebido la administración desde una perspectiva no solamente histórica, sino también actual. Es por eso que ahora a mí me interesaría saber cómo han resuelto el estudio de caso. Básicamente lo que me interesa ahora
es que me compartan básicamente lo que habíamos tenido, sí, de trabajo, y me imagino que ya lo han presentado, era hasta el día de ayer. Y es importante que ustedes ahora me puedan platicar un poquito por grupos. ¿Cuántos grupos hemos armado? ¿7 grupos? Ah, no, creo que eran 5, ¿no? 5 grupos, tenemos tiempo suficiente para poder conversar un poquito. Y lo que a mí me interesaría que podamos responder, ¿sí? Del estudio de caso, y eso es para todos los grupos, ¿sí? Lo que a mí me interesaría que podríamos responder es básicamente la primera pregunta del estudio de caso, que se planteaban 3 preguntas, ¿verdad? Y pues vamos trabajando, ¿no? A ver, el grupo número 1, que nos vaya comentando cómo han podido desglosar el estudio de caso. El caso Kessler era, ¿verdad? Y la primera pregunta establecía básicamente cuáles son algunos de los factores internos o externos que influyeron en la decisión administrativa de Kessler. Vamos a la pregunta 2, ¿no? ¿Qué teoría de la administración está siguiendo Kessler? ¿Cómo ustedes lo han visto? ¿Cómo ustedes lo han analizado? A ver, vamos trabajando. Grupo número 1. Cualquier compañero del grupo número 1. Adelante. Me imagino que todos ya han laburado. ¿No hay nadie? Apuntamos entonces el grupo número 1. Ingeniero, A ver, el grupo número 2. Sí, ¿quién eres? Guara Rojas Singe, del grupo número 1. ¿Grupo 1? Singe. Bueno, bueno, a ver, bien rápidamente, platícanos, ¿qué han analizado ustedes? Bueno, ingeniero, respecto a la pregunta 2, nosotros hemos llegado a la decisión de un comportamiento organizacional debido a que el problema estaba centrado directamente en la burocracia de la empresa, por lo cual existía una escasa motivación por parte del personal del FDA y distribuye a diferentes autoridades a distintas sucursales. La teoría que hemos elegido fue la teoría X y Y, que en clase estábamos llevando que estaba impartida por Gregor, que estaba detallando el estilo de liderazgo entre sus oficinistas. Ok, gracias, Guara. ¿Qué hizo el grupo número 2? A ver, grupo número 2. Grupo número 2 a la Ingeniero, 1. firme. Adelante, su nombre, por favor. Duma Alarcón. Ingeniero, ¿le doy de las 3 preguntas o solo de las 2? Me interesa ver un poco la 2 nada más. ¿Cómo lo han enfocado ustedes, por favor? Bueno, en mi grupo hemos considerado que Kessler, en este caso, seguía la teoría clásica de la organización, ya que esta se trata de los lineamientos para administrar una empresa y también para que es elevar la productividad en una fábrica, se puede decir, ¿no? Llegamos a considerar la teoría administrativa científica y como buscar las maneras científicas de los mejores métodos para realizar cualquier tarea, así como seleccionar, capacitar y motivar a los trabajadores, ya que Kessler tenía muchas ganas de hacer progresar a la organización. Ok, gracias, Duma. A ver, el grupo número 3. Firme, ingeniero. Adelante, su nombre, compañero, por favor. Jonathan Pinto. Jonathan, adelante, por favor. Está bien. Kessler seguía la teoría clásica de la organización. Esto porque, según lo que explicaba, se enfoca en elevar la productividad, perdón, tanto de la FDA como la de los trabajadores. Además, para eso hace uso de nuevos enfoques para administrar esta organización.
Y otra opción también que consideramos era también la teoría conductista, ya que posiblemente los trabajadores no se sentían motivados con su trabajo y no se desempeñaban bien en él. Y al ver esto, entonces, que hacer de forma directa e indirecta, animó a los trabajadores a que se desenvuelvan mejor, que se sientan más motivados en seguir la nueva forma de la administración enfocada en la reducción de la burocracia en la FDA. Ok, gracias, Jonathan. A ver, el grupo número 4. Ingeniero, ¿me escucha? Enrique, ¿verdad? Adelante, Enrique. ¿Qué pregunta, ingeniero? ¿Qué pregunta de esa forma? Enrique, disculpa, no te puedo copiar muy bien. De repente tienes algún problema con la comunicación. Tal vez otro compañero de tu grupo que puede intervenir. Ahora sí me puede escuchar mejor. Ya, un poco mejor, Enrique, adelante, por Ahora favor, sí me gracias. escucha mejor. Ya, sí, ya tenemos centrados el aire. Ahora. Sí, en la pregunta 1 para lo que es el caso, para los factores internos, Enrique, como estamos grupo analizando nada más decidimos la que pregunta son la 2, por favor. burocracia que tenía. Sí, para la pregunta 2, tenemos que Kessler seguía la teoría clásica de la organización creada por Fayol, ya que se enfoca en elevar la productividad tanto del FDA como la de los trabajadores. Además, para ello, hace uso de nuevos enfoques para administrar esta organización. Otra opción es la teoría conductista, ya que posiblemente los trabajadores no se sentían motivados con su trabajo y no desempeñaban bien sus labores. Y al ver esto, Kessler de forma directa e indirecta animó a sus trabajadores para que se desenvuelvan mejor. Eso quiere decir que realizó un cambio en lo que es la motivación de los trabajadores para que puedan desempeñar de mejor forma sus labores. Ok, gracias, Enrique, te escuchamos. El grupo número 5, creo que es el último, ¿verdad? ¿Me corrigen, por favor, si hay algún grupo más? Grupo número 5. Firme ingeniero, con respecto a la pregunta, Adelante, Jessica, creo. Sí, la pregunta 2, por favor. bueno, mi grupo escogió una teoría por objetivos, ya que el enfoque que se maneja es de la técnica de planeación y control administrativo, que ayuda a evaluar en sí el rendimiento de los empleados y tanto así la productividad de la empresa, en este caso la FDA. Entonces, nos pareció conveniente usar esta teoría por objetivos, ya que está enfocado a, como dice, el control administrativo, ingeniero. Ok, gracias, Jessica. ¿Hay algún otro grupo? No tengo registrado el grupo número 6. ¿Está presente o solo son los 5? Firme ingeniero, somos el grupo 6. Ah, órale, pues. Ándale, Tani, adelante. Estoy bien. Bueno, al igual que mis compañeros, creemos que Kessler seguía la teoría clásica de la administración. Ya que se enfocaba más en la administración de una empresa y elevar la productividad, no de la fábrica y de los trabajadores. Y bueno, nosotros consideramos que hubiésemos elegido tal vez dos teorías, que sería la teoría científica de la administración, debido a que la FDA, perdón, tenían muchos procesos que involucraban tal vez información y datos numéricos cualitativos. Entonces, por ese motivo, nosotros creemos conveniente que se podría implementar la teoría científica, ya que también entraría el tema de utilizar o implementar técnicas matemáticas, tal vez incluso algunos modelos para analizar y resolver de una manera más eficiente y apropiada, ¿no?, los problemas que atravesaba la empresa. Y bueno, como segunda teoría consideramos la teoría de las relaciones humanas. Bueno, consideramos esto debido a que podría haber un problema, ¿no? Ya que mencionaba el caso que
tal vez que había deficiencia en el manejo tal vez de los datos, del trabajo que realizaban los trabajadores. Entonces nosotros consideramos que los trabajadores pues no se sentían motivados con su trabajo, ¿no? O no se sentían cómodos. Entonces, inclusive detectamos que también había poca confianza, falta de comunicación. Entonces, esto ocasionaba que no se desempeñaban bien por lo que causaba una ineficiencia, ¿no? Entonces, nosotros creemos que esta teoría ayudaría a que los trabajadores se sientan mucho más motivados para realizar mejor su trabajo, generen mucha más confianza entre los trabajadores y equipo de trabajo, y asimismo, pues, se fortalezca la comunicación entre ellos, ingeniero. Eso sería. Gracias. ¿Hay algún grupo adicional que nos falte? ¿Grupo número 7? Bien. Evidentemente, compañeros, han acertado. Kessler aplicaba la teoría clásica de la administración. Es importante entenderlo desde esa concepción. Me parece muy bien el avance que han hecho todos los grupos mediante la interpretación que lo han hecho. Bien, ha sido una experiencia bastante exitosa el análisis de estos casos de estudio. Y si no tienen alguna otra pregunta, pues nos veríamos en 24 horas, creo que el día de mañana, para continuar nuestra sesión, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario, algún interrogante que tuviera? Mañana vamos a postear un nuevo estudio de caso para que lo vayan analizando también por grupos, pero es importante que entiendan la dinámica. De lo que se trata, compañeros, es que puedan aterrizar los conceptos desde el punto de vista de la concepción misma de lo que estamos viendo. De nada sirve que yo les vaya hablando de varios factores, de varios elementos, de varios conceptos, varias definiciones, si ustedes no pueden aterrizar los conceptos y las definiciones en lo que ustedes mismos están estableciendo, ¿no? Es por esa razón que me veo muy convencido, muy tranquilo, porque estamos avanzando de la mejor forma posible y pues el desarrollo que estoy viendo ustedes es el esperado. Si no hay alguna pregunta o alguna duda, nos veríamos básicamente en 24 horas el día de mañana. ¿Alguna duda? Tania, ¿tienes alguna pregunta adicional de lo que hemos visto hoy día? No, ingeniero. A ver, ¿quién más tengo en clase? Amparo, ¿tienes alguna pregunta? No, ingeniero. Melissa, ¿tienes alguna pregunta? No, ingeniero, ninguna. Bien, para aquellos que quieran ganarse puntos, les planteo algo. El día de mañana, insisto, para aquellos que quieran ganarse puntos extraordinarios, obviamente más allá de los exámenes parciales o los trabajos que están presentando, ¿alguno de ustedes me podría mañana, bien rápidamente al inicio de la clase, hablarme del caso McDonald's? Les pongo como pregunta para el día de mañana. Analicen el modelo administrativo del caso McDonald's. Es muy interesante, ¿sí? Hay en el internet bastante literatura para el caso McDonald's. Hay bastantes videos y los que quieran ganarse puntos para el día de mañana lo analizamos bien rápidamente al inicio de la clase, el caso McDonald's, para aquellos, insisto, que quieran ganarse algunos puntos extras, ¿no? Obviamente, lo que estamos haciendo es analizar el modelo administrativo, ¿sí? Desde una concepción teórica, ¿no? Eso es lo que estamos analizando, es lo que quiero que me analicen. Quiero que me digan qué entienden ustedes por el modelo administrativo de McDonald's. ¿Será solamente acaso una empresa que fríe hamburguesas en todo el mundo? ¿Será una empresa franquiciada en todo el mundo que fríe hamburguesas? Me pregunto. ¿Será acaso que es un modelo rígido, el caso de McDonald's? O sea, hamburguesas y ya, simplemente eso. ¿O habrá evolucionado dependiendo de analizar las condiciones y las situaciones de los países donde está trabajando? Y algo muy importante que quisiera que me analicen es por qué McDonald's no ha surgido en Bolivia. ¿Qué ha pasado?
¿Por qué se ha ido de Bolivia? ¿Por qué McDonald's no está o ha operado unos años y después se ha retirado, ¿no? A diferencia del caso Burger King. Burger King sigue aquí en Bolivia. Ustedes lo ven en diferentes tiendas aquí en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, ¿no? Y díganme por qué. O sea, hagan un análisis mismo de la teoría administrativa y explíquenme eso. Bueno, insisto, para los que quieran ganarse puntos, mañana al inicio de la sesión, muy rápidamente, vamos a analizar este caso. Si no hay alguna pregunta o algún comentario final, nos veríamos el día de mañana. Que tengan buena tarde. Hasta luego, estimados colegas. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.